complejo articular degenerativo vimos que consta de dos partes principales, que son las superficies articulares y el cartílago hialino. Vimos también el complejo articular inflamatorio con sus componentes, que son la cápsula articular, que son los ligamentos, que son la membrana sinovial, que es la parte interna de la cápsula articular, que es donde se secreta el líquido sinovial. Vimos también los rodetes glenoideos y los meniscos, que son los fibrocartílagos, esos dos, del complejo articular inflamatorio. Y se le denomina, decíamos, complejo articular inflamatorio porque se pueden inflamar todas estas estructuras y producir una artritis, ¿no? Y esta inflamación sí puede ser curable, no así con el complejo articular degenerativo, porque si se lastima el cartílago, se desgasta, ese no es recuperable. Podemos evitar que se siga desgastando tomando algunos medicamentos que por ahí nos recetan, ¿no? Bueno, y también de las diartrosis habíamos visto que hay de 6 tipos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 6 tipos? Si me ayudan. Artrodia, troclear, trocoide, condilia, encaje recíproco y enartrosis, ¿ok? No me ayuden tanto, pues. Bueno, ok. Vamos a continuar entonces con las articulaciones semimóviles, llamadas anfiartrosis. Su libro de anatomía de Quirós creo que les llama diartroanfiartrosis, pero ahorita vamos a ver cuáles son verdaderamente las diartroanfiartrosis, ¿no? Las anfiartrosis se dividen en anfiartrosis verdaderas y diartroanfiartrosis o sínfisis. Las anfiartrosis verdaderas, sus superficies articulares son planas o ligeramente cóncavas con ausencia de fibrocartílago interarticular, y el ejemplo clásico aquí de las anfiartrosis verdaderas son las articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. Este es un cuerpo vertebral y este es otro cuerpo vertebral. Recuerden ustedes que la columna vertebral está formada por vértebras, y las vértebras, en su momento lo vamos a ver, que están configuradas o tienen varias partes. Una de sus partes de las vértebras es el cuerpo vertebral, que es este cuadradito que está aquí. Luego enseguida viene un menisco intervertebral o disco intervertebral, y luego viene otra vértebra. Y entonces esta articulación es una anfiartrosis verdadera, la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. Luego tenemos a las diartroanfiartrosis o sínfisis, que bueno, para darnos de dónde está, pues está en la sínfisis del pubis, ¿no? El fibrocartílago, fíjense, es un fibrocartílago interarticular, pues, entre las dos superficies articulares. Lleva en su centro una cavidad más o menos amplia. Ahí al frente, en la sínfisis del pubis, pues queda más o menos así, ¿no? Y en medio quedaría el fibrocartílago. Y esa es la sínfisis o diartroanfiartrosis. Cuando veamos pelvis, vamos a ver que la pelvis está conformada por 3 huesos que se fusionaron: el ilion, el isquion y el pubis. Y de todos modos, a ese hueso, a los 2 huesos que conforman la pelvis se les denomina huesos ilíacos. Bueno, en su momento también cuando veamos pelvis vamos a ver todo eso, ¿verdad? Pero les refiero eso porque pues la parte anterior de la pelvis es la sínfisis del pubis, y ahí esa sínfisis del pubis es una articulación diartroanfiartrósica y que tiene un fibrocartílago interarticular, que es este. ¿Vamos bien? Despacito, para que lo deglutan, dice un amigo. Sinartrosis. Ay, antes de que vaya yo para la sinartrosis. La tarea era, ¿qué era la tarea? Que me dijeron cuántos tipos de sinartrosis hay, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? Cámara en acción. Quiero verlo. ¿Quién leyó, pues? Algo que me digan. Tienen que leer, ¿eh? Ya viene el primer examen. Recuerden que pues vamos a hacer, yo creo que las próximas clases es como un repaso u otro punto de vista de otro tipo de presentaciones, independientemente de las que yo saqué de los libros,
recuerden que en internet hay muchísimas y encontré alguna donde viene como un resumen de todo lo que vimos, pero desde diferente punto de vista y a lo mejor a algunas otras cosas las llama con otro nombre. Y eso nos debemos acostumbrar en las áreas de la salud, que a veces tienen varios nombres, o se pueden llamar de varios nombres alguna parte anatómica, alguna situación patológica, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay en el área de la salud. Por eso me interesa que veamos otro punto de vista con la presentación que va a haber enseguida en las siguientes clases y con la que vamos a culminar esta primera parte del primer parcial, que aunque no lo hagamos inmediatamente después de terminar los temas que estamos viendo en el primer parcial, aunque nos continuemos ya con los temas del segundo parcial, pues ya estaré programando el primer parcial, ¿no? Con calma, con calma. Bien, entonces yo les dejé que estudiaran cuáles son los tipos de sinartrosis. Pues aquí están. Las sinartrosis sin movimiento son inmóviles. Las superficies articulares por un tejido fibroso interarticular. Ese es un tipo, sin fibrosis. O por un tejido cartilaginoso, sin condrosis. Fíjense, la sin fibrosis, estas primeras, también son llamadas suturas. Hay subtipos de sinartrosis del tipo de sin fibrosis o suturas. ¿Cuáles son estos tipos de suturas o sin fibrosis? Fíjense, ya aquí está lo que les decía yo. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuántos tipos de suturas hay de la sinartrosis? ¿O cuántos tipos de sin fibrosis hay de la sinartrosis? ¿Verdad que se presta para marearlos? Pero si ustedes estudian bien esto, pues no se van a marear, van a decir, no, pues si la sin fibrosis son las suturas. O sea que, ¿y cuántos tipos hay? Dentada, que estas los vemos en los huesos del cráneo, ¿no? Escamosa o biselada, dicen también, ¿sí? Armónica, como los huesos propios de la nariz. Bueno, aquí están los huesos propios de la nariz. Aparte es el cartílago, esta parte blanda es el cartílago, y aquí están los huesos propios de la nariz, que son estos dos, ¿no? Que tienen una articulación armónica, que casi es una rayita en la articulación, ¿no? Y otra que recibe el nombre de esquindilesis, que es un tipo de articulación donde una parte tiene un ángulo donde encaja una parte triangular, ¿no? Sí, esa es la esquindilesis. Entonces, primer tipo de sinartrosis son las sinfibrosis o suturas, y hay 4 clases: dentada, escamosa, armónica y esquindilesis. ¿Ok? Otro siguiente tipo de sinartrosis, de suturas que no se mueven, perdón, de articulaciones que no se mueven o inmóviles, es la gónfosis. La gónfosis es una de las superficies más o menos cónica, que vendría siendo esta parte, una superficie cónica, donde encaja a manera de clavo en una adecuada cavidad, pues que es la articulación dentomaxilar, ¿no? Los dientes con el maxilar inferior o con el maxilar superior son las gónfosis. Es un tipo de articulación sinartrósica. No tienen movimiento pero junto con el maxilar para la masticación, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos a la sincondrosis. Fíjense, vámonos para atrás otra vez. Entonces, sin fibrosis son las suturas. Ese es un tipo, sin fibrosis o suturas. Luego tenemos a la sincondrosis. ¿Qué diferencia hay entre la sinfibrosis y la sincondrosis? Que las sinfibrosis tienen un tejido fibroso interarticular, aquí entre la articulación y articulación. Y las sincondrosis tienen tejido cartilaginoso. Son 2 tipos. El tercer tipo es la gónfosis. Perdón. Las gónfosis. Sin fibrosis, sincondrosis y gónfosis. ¿Ok? De las sincondrosis, que no las habíamos visto, ya vimos la sinfibrosis y las gónfosis. Ahora la sincondrosis, que es el tercer tipo de las sin movimiento, poseen superficies articulares unidas entre sí por un cartílago que se adhiere íntimamente a las 2 piezas
y se confunde en su periferia con el pericondrio. El pericondrio es una capa que cubre al cartílago, otra capa más, ¿no? El cual a su vez se continúa con el periósteo. Recuerden ustedes que el periósteo es la capa externa del hueso. Ejemplo de esta articulación, sincondrosis, es la articulación del cuerpo del esfenoides con la apófisis basilar del occipital. Les decía yo que en el cráneo tenemos huesos de la bóveda del cráneo y huesos de la base del cráneo, que son internos, que eso no los podemos ver. Uno de los huesos de la base del cráneo es el esfenoides. Una de las partes del esfenoides se llama apófisis basilar, que se articula con el hueso occipital, ya casi a la parte posterior, ¿no? Pero por dentro, internamente. Es ahí donde se encuentra este tipo de articulación, la sincondrosis. Entonces, en resumen, las articulaciones sin movimiento son de 3 tipos. Sin fibrosis o suturas, que hay 4 clases, ya las vimos, las biseladas, las esquindilesis, la armónica, ¿y cuál otra? Se me pasa la otra. Y la dentada. Bueno, esas son las... La esquindilesis sí la mencioné, la dentada era la que no había mencionado. Ok, y entonces esas son las sinfibrosis o suturas. Luego tenemos a las sincondrosis y luego a las gónfosis, que las gónfosis son las de los dientes, ¿no? Con los maxilares. Ajá. Entonces ya vimos a los 3 tipos de suturas. Perdón, 3 tipos de articulaciones. Los tipos de articulaciones son diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis, con movimiento, semimóviles e inmóviles, o sin movimiento, la sinartrosis. Pero su libro de Quirós dice que hay un 4º tipo de articulación y le denomina cisarcosis. En realidad es una pseudoarticulación. Son espacios celulares, de deslizamiento que permiten movimientos a grupos musculares o a órganos. El ejemplo clásico de esto, hagan de cuenta que estas son las costillas del tórax y atrás tenemos a un hueso que se llama omóplato o escápula, ¿sí? O también la conocen como la paleta, ¿sí? Entre esos 2 huesos existe un espacio. En ese espacio se encuentran músculos que los vamos a ver en su momento, que es enseguida lo que vamos a ver, ¿eh? Entonces, eso no es prácticamente una articulación, porque una articulación por definición es la unión de 2 o más huesos, la unión, ¿sí? No el espacio que queda entre 2 o más huesos. Pero su libro de Quirós dice que es un tipo de articulación y le denomina cisarcosis. Pero realmente son espacios entonces de deslizamiento que permiten movimientos a grupos musculares. Entonces, el espacio entre las costillas y la escápula es una articulación del tipo de la cisarcosis, según un libro de Quirós. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí las articulaciones? Tenemos dudas en relación a las articulaciones, porque todavía los voy a enredar más, ¿eh? Les digo que otros autores dan desde diferente punto de vista. Yo pues aclaraba, por ejemplo, cuando vimos planimetría. Para mí me gusta que aprendan que hay 3 ejes y 6 planos, y no 9 planos, aunque a los ejes puedes dominar planos, ¿no? Pero los ejes ya saben cuáles son, los que parten a la mitad siempre al cuerpo humano, ya sea en derecha, izquierda, ya sea en superior, inferior, o ya sea en anterior y posterior. Y ya sabremos de qué planos estamos hablando, ¿verdad? Perdón, ejes. Estos son ejes. Parten al cuerpo en 2 mitades siempre. Y los planos, pues son las caras del cubo, ¿no? Que les ejemplifique. Cara anterior, cara posterior, cara lateral derecha, cara lateral izquierda, cara superior y cara inferior. Bueno, como ese ejemplo, también así hay otros puntos de vista. Mañana lo que vamos a ver entonces es como un resumen de lo que hemos visto, realmente mañana y pasado mañana, ¿no? De lo que hemos visto, dando otro punto de vista, ¿no? Y haciendo hincapié en algunas otras cosas sobre
sobre las generalidades de los huesos, músculos y articulaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas. Ay, ok. Preguntas, dudas, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten? La información la vamos dando poquito a poquito para que la vayan deglutiendo así sabrosito, la vayan masticando. Dijo que cómo se llama el que, a cómo se define al keki. ¿Qué es el keki? ¿Qué habíamos dicho en relación al keki? Keki es una definición, ¿no? De algún término anatómico. Protusión. ¿Verdad? Eso, mero era. ¿Están estudiando? ¿Protrusión o retrusión? Protrusión, ya me dijo alguien por ahí. No lo vi. Bien, ¿están estudiando entonces? Hay que ir leyendo, ¿eh? Hay que ir estudiando, porque se acerca la primera versión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Cómo se sienten? Quiero escucharlos. ¿Va a ser la evaluación, profe? Lo más pronto que pueda yo, pero por lo pronto, por lo menos les aviso 3 días antes, ¿sale? Estudien, aprovechen el tiempo mientras todavía no les avise yo. ¿Sí? Mañana les digo que el viernes, jaja, no es cierto. Estudien, ya se acerca. Si no es viernes, es lunes, ¿no? Así que vayan estudiando, no se confíen. Preguntas, ¿cómo se sienten? Quiero escucharlos. No es igual que estar... Bien, todo bien. Eso, mero. Bien. Bueno, entonces si no hubiera preguntas, ni participaciones, ni comentarios, dudas, Profe, etcétera. Jorge, ¿cómo dime. va a ser su examen? Muy bonito, a lo mejor con 18. ¿Pero de opción múltiple o cómo? Yo creo que aquí en esta modalidad de enseñanza se presta para opción múltiple. Es más fácil, puedo dar un determinado tiempo para contestar, los puedo ver en la cámara, si están viendo el celular u otro aparato. Así que yo creo que es fácil. Y aunque ya es que afortunadamente las diferentes plataformas pueden ser de compleción, o sea, convivir, pues depende de la plataforma que ocupemos, vía exam, no sé, el mismo Google tiene por ahí una plataforma para exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la plataforma que yo elija, ya veremos. Pero normalmente y para facilidad de calificar, yo prefiero que sea de opción múltiple, ¿no? Y yo creo que se les facilita más, ¿verdad? De Team Sí. Marín, de doping. ¿Está bien, Jorge? Sí, gracias, profe. No te resolví tu duda, ¿verdad? Porque puede ser opción múltiple, puede ser complementación. Puede ser falso verdadero, ¿no? Así son ahora los exámenes en línea. Yo estoy en un diplomado ahí en la UAPJO precisamente de la educación presencial a la educación a distancia, se llama el diplomado. Y entonces nos están enseñando todas esas cosas importantes para poderlos atender como se debe en esta nueva modalidad. ¿Sale? Entonces, ya no hay más preguntas, puro examen, quieren saber qué preguntas también voy a hacer, ¿verdad? Eso es lo que quieren saber. Sí, Ah, profe. Sí, profe. Sí. Está fácil, la información no es mucha, yo creo. Normalmente hago mis exámenes de lo que yo doy, aunque la literatura hay muchísimas, y ya leyeron Moore, hay mucho de generalidades en Moore, hay mucho en Quirós no hay tanto, ¿verdad? En anatomía humana de Quirós no hay tanto. ¿Alguno ya, por cierto, consiguió el libro de anatomía aplicada a la actividad física y deportiva? ¿Nadie? No, profe.
¿Alguno de ustedes tendría la facilidad de escanearlo y convertirlo en digital? Yo, pero estoy hasta lismo, me van a decir. Nada, no es cierto. Ok, bueno, es que así me convirtieron en algún libro alguna vez que les compartí bien en alguna otra licenciatura. Ah, por cierto, no les platiqué, ¿no? Que di clases ahí en la licenciatura de entrenamiento deportivo. Di evaluación funcional del deportista y educación para la salud. Muy bonita, por cierto. Por si ahora me invitaron a una nueva universidad que se llama Universidad de Puebla, Campus Oaxaca. Y les voy a dar en la maestría maestría de ¿qué es? Actividades deportivas, algo así. Les voy a dar 2 clases, esos nada más quieren 2 días, pero de 8 horas el día. Pero bueno, entonces, ¿no hay preguntas? ¿Seguimos? Estudien, repasen lo que ya les di y mañana vemos a manera de, pues resumen, casi lo mismo, pero de diferente punto de vista. ¿Sale? De alguna presentación que saqué por ahí de internet también. Ujú. Bien. Muy bien. Nos vemos mañanita entonces porque ya me están corriendo. Aquí dice que me faltan 10 minutos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Profe. Gracias. Mucho. Bye. Profe. Bye. Mañana.